Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y hoy además lo hacemos comenzando por primera vez la explicación de la segunda parte del Catecismo. Nos iniciamos en ella, después de que ayer dedicamos un programa especial como conclusión, como broche de esa primera parte del credo del Catecismo, que es el credo. La segunda parte del Catecismo, que es a partir del punto 1066, tiene como título La celebración del misterio cristiano. Si la primera parte del Catecismo era sencillamente el misterio en el que creemos, el credo, la segunda parte es el misterio que celebramos, la liturgia y los sacramentos. Hay una unión muy estrecha, ¿no?, entre estas dos partes. Aquello que creemos es lo que celebramos. La tercera parte del catecismo será aquello que vivimos, que es la parte de la moral. Lo que creemos, lo que celebramos y lo que vivimos, son tres aspectos importantes. Ese versículo del Evangelio de San Juan: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino es una expresión que hace referencia principalmente al aspecto de la moral de la vida. ¿Por qué camino tenemos que andar para llegar al Padre? ¿Qué estilo de vida debemos de vivir? El camino es Cristo en cuanto mandamientos de vida, en cuanto estilo de vida. La verdad es la fe en la que profesamos, en lo que creemos. Y la vida es aquello que celebramos, de lo que nos alimentamos, ¿no? Ese versículo, del Evangelio de San Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida, resume las tres partes principales de lo que es el catecismo. Credo: Jesús es la verdad. Sacramentos: Jesús es la vida que nos alimenta. Y mandamientos: Jesús es el camino para recorrer. Tradicionalmente el catecismo ha tenido una estructura siempre en torno a estos tres polos: mandamientos, sacramentos y credo. Jesús, camino, verdad y vida. Se le ha añadido una cuarta parte a este catecismo, que es la parte referente a la oración y al Padre Nuestro, que en otras ocasiones, en otros catecismos, estaba englobado también dentro de los sacramentos, porque también los sacramentos, también la oración es la vida, al igual que los sacramentos de la liturgia que nos alimentan de Cristo. También la oración cabría englobarla dentro de esa parte de la vida, del alimentarnos de Dios, de alimentarnos de la liturgia, aunque en este catecismo concreto se ha querido reservarle una cuarta parte. Y fijaros que este texto de San Juan, yo soy el camino y la verdad y la vida, llama la atención que San Juan ponga una conjunción ahí copulativa y, ¿no?, que puede parecer hasta un poco reiterativa, ¿no? Pero es una reiteración que no es superflua, sino que tiene una intencionalidad muy clara. Es como diciendo, hay que sumar las tres cosas. No vale quedarse con uno de los tres aspectos. Si nos quedásemos con uno de los tres aspectos, haríamos una religión que es coja, una religión a la que le falta un aspecto importante. Por eso dice
yo soy el camino y la verdad y la vida. Si faltase alguno de ellos, vamos a brevemente a ver qué es lo que ocurriría. Cuando uno se queda con una religiosidad que es únicamente, que remarca el camino, yo soy el camino, o sea, es decir, remarca únicamente la moral, que, ojo, eso le pasa a mucha gente que tiene pues una concepción del cristianismo. ¿Qué es ser cristiano? Pues cristiano es intentar portarse bien o sea, reducen la visión del cristianismo a un aspecto moral. Cuando ocurre eso, cuando uno dice que el cristianismo, sobre todo el camino, pues cae en una especie de moralismo, en una religiosidad moralista, en la que hemos hecho una especie de reducción del misterio de Cristo a mandamientos, prohibiciones, normas, tradiciones, consejos, y uno tiene el gran peligro de hacer una visión de Cristo, pues francamente odiosa, porque claro, en vez de entender que es la verdad la que nos hace libres, y en vez de entender lo que dice Cristo, he venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, da la impresión de que la religiosidad pues tiene únicamente la función no de que el hombre viva y tenga la gracia de Dios, sino sencillamente de una especie de mandamientos, prescripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por desgracia esto ocurre, y a veces se le ha acusado al cristianismo de haber reducido en un tiempo pues toda su predicación a una moral de puritanismo. Hoy también tenemos el riesgo de reducir el cristianismo a una moral meramente social, cuando uno reduce el cristianismo pues únicamente a una moral del séptimo mandamiento, en el sentido de la solidaridad, el compartir los bienes, sí, de acuerdo, pero eso es un aspecto del cristianismo. Si se le acusaba al catolicismo en un tiempo de centrar su predicación excesivamente en la moral puritana, pues también se les podía ahora mismo también en algunos ambientes acusarle de centrar su predicación únicamente en la cuestión social, reduciendo el cristianismo pues casi a una labor de promoción social. O sea, hay un riesgo de reducir el cristianismo a una religiosidad moralista cuando uno se fija únicamente en el camino, en la religiosidad como camino, como moral, como deber, obligación de vida. Pero también hay otro riesgo, el riesgo de que si uno se fija únicamente en la religiosidad como verdad, si de esos tres aspectos, camino, verdad y vida, se fija exclusivamente en la verdad, pues también hace una distorsión de la religiosidad, porque entonces hace una imagen de religiosidad dogmática en la que parece que lo único importante son las verdades en las que creemos, ¿no? Desligándolas de otros aspectos como son la vida, como son la celebración gozosa de esas verdades. O sea, existe también el riesgo de que uno centre el cristianismo únicamente en la confesión de unas verdades escritas en un libro, y sería también una deformación. Como decía pues el famoso teólogo suizo von Balthasar, decía él que lo importante es la teología arrodillada, es decir, no únicamente creer en unas verdades que están escritas en un papel, sino también arrodillarse ante ellas, intentar vivirlas, trasladarlas a la vida. Y también existe un tercer riesgo, ¿no? El riesgo de que uno se centre únicamente entre eso de camino, verdad y vida, se centre únicamente en el aspecto de vida, reduciendo el cristianismo a una religiosidad así meramente experiencial, que lo importante sería nuestras experiencias interiores gratificantes, ¿no? Sentir una especie de paz interior, sentir una alegría interior. A veces reducimos la religiosidad a una especie de laboratorio en el que uno intenta tener sensaciones psicológicas interiores, ¿no? Y eso es una deformación también, porque de poco serviría que uno busque paz, que busque alegría interior, si eso no es verdadero y si eso está desligado del estilo de vida y mi compromiso de vida. Y no se trata de sentirse bien por dentro, se trata de creer en la verdad. Y se trata de traducir esa verdad en la vida. Es decir, que existe el riesgo de que
en ese aspecto de Cristo o el cristianismo como camino, verdad y vida, nos quedemos con una parte sin complementarla en su conjunto. Y curiosamente, el texto de San Juan, en el que se nos remarca este punto, tiene el cuidado de decir: yo soy el camino y la verdad y la vida, queriendo decir que las tres deben de ser sumadas. El seguimiento de Cristo supone unas verdades en las que creemos, que han sido reveladas, que ha sido la primera parte del credo. El seguimiento de Cristo supone una vida interior en nosotros, ¿no? Una vida interior porque nos hemos alimentado de esa verdad que Cristo nos ha revelado, esa vida que tiene lugar en nuestra alma, la vida de la gracia, pues esa es la parte de los sacramentos y la liturgia. Y el seguimiento de Cristo supone también un compromiso de vida en nuestra actuación frente a nosotros mismos y frente a los demás y frente a Dios, que es la moral. Por lo tanto, como siempre hemos dicho, el misterio de Cristo hay que tomarlo en su conjunto, no parcializándolo. Si en la primera parte del catecismo nos hemos centrado en Cristo verdad, ahora vamos a centrarnos en Cristo vida, que es la parte de la liturgia y los sacramentos. Tendremos también ocasión, en la tercera parte del catecismo, Dios mediante, de explicar en Cristo camino, que es la parte de la moral y los mandamientos. Bien, hacemos una breve introducción y continuamos. Comienza esta segunda parte explicativa de la celebración del misterio cristiano con este primer título: Razón de ser de la liturgia. Y dice el punto 1066: en el símbolo de la fe, o sea, en el credo, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente sobre toda la creación. El Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia según su plan, una disposición sabiamente ordenada, que San Pablo llama la economía del misterio, y que la tradición patrística llamará la economía del Verbo encarnado, o la economía de la salvación. Este párrafo introductorio nos habla de la importancia de la dimensión celebrativa, ¿no?, que tiene en el ser humano todo aquello en lo que cree, en lo que profesa. En el credo, la Iglesia ha confesado el misterio que se ha revelado, el misterio de un designio de misericordia de la Santísima Trinidad sobre nosotros. La Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no han querido permanecer ocultos, ¿no?, sino que han querido revelarse al hombre según un plan, según una disposición de Dios por la que poco a poco se nos han revelado. Este punto del catecismo utiliza algunos términos, ¿no?, que es conveniente que tengamos una mínima explicación sobre ellos. La palabra misterio significa, pues, aquello oculto de Dios que ha sido revelado y que ha
revelado, descubierto a nuestro conocimiento, pero que al mismo tiempo supera nuestro conocimiento. El misterio de Dios revelado es Dios que se nos da a conocer y nosotros que gozamos conociéndole, pero que al mismo tiempo, pues bueno, supera nuestro conocimiento, ¿no? Y queda pendiente, pues, para poder ser conocido en toda la eternidad. O sea, no damos abasto en esta vida para poder conocer a Dios. Necesitamos toda la eternidad y se nos quedará pequeña. Por eso se le llama misterio. Misterio no quiere decir que no entendamos nada, no, eso no es correcto. Misterio es pues la sobreabundancia infinita de Dios que se nos da a conocer. El hombre le conoce a Dios cuando Dios se revela, porque Dios se revela de manera que puede ser conocido. Ahora, es tal el misterio, es tan grande, ¿no?, eso que Dios nos da a conocer, pues que al mismo tiempo que le conocemos, pues todavía nos queda mucho más por conocer, ¿no? Dios que se da a conocer, pero que supera nuestro conocimiento. Y queda pendiente de que en la visión de Dios continuaremos ese proceso por toda la eternidad. Y eso, ese conocimiento de Dios, pues tiene un designio ordenado. Como Dios es consciente de que el hombre no puede conocer de golpe, ¿no? Intuitivamente no podemos conocer a Dios, ¿no? El conocimiento de Dios sí es intuitivo, él de un golpe, de un momento, instantáneamente lo conoce todo. Nosotros, sin embargo, necesitamos un proceso en el que poco a poco vamos adentrándonos y no terminamos nunca, ¿no?, de conocer a Dios. A esto le llama la economía del misterio. La palabra economía nos puede despistar un poco, porque nosotros la palabra economía la designamos pues para el tema de las pesetas o de los euros, ¿no? Quitemos eso de la mente, porque en la Sagrada Escritura, cuando se habla de la economía de la salvación o de la economía del misterio, se refiere al plan, al designio pedagógico de Dios, a la disposición ordenada por la que Dios poco a poco se va dando a conocer al hombre. Luego, la economía del misterio es que Dios desde toda la eternidad tuvo, ¿no?, pues un plan de darse a conocer al hombre. Pedagógicamente, paulatinamente, de una manera ordenada, Dios va dando a conocer. Luego, esto que llamamos economía del misterio, economía de la salvación, es como el plan de Dios, el plan ordenado de Dios, de irse poco a poco haciéndose cada vez más conocido, cada vez más familiar para el hombre. Bien, eso es algo que se expresa en la liturgia. La razón de ser de la liturgia es ir recogiendo, ir expresando ese proceso de Dios por el que cada vez se ha ido conociendo, se ha ido dando a conocer con mayor claridad. La liturgia es como la plasmación en la oración de ese proceso de Dios que con paciencia cada vez se ha ido descubriendo más. Es como cuando un pintor va plasmando en un cuadro eso que está viendo, lo que está sucediendo delante suyo. También la Iglesia plasma en la liturgia ese proceso de Dios que poco a poco, ¿no?, lo va plasmando, lo va desarrollando, lo va explicitando a lo largo del paso de los siglos. Hay que decir que el hombre, el ser humano, es un ser social y es también un ser celebrativo. Todas las culturas han sentido la necesidad de celebrar las cosas, de expresar eso en lo que creen, eso que ha ocurrido en ellos. Todas las culturas. Cuando Cristóbal Colón pues llega a América, se encuentra allí también unas culturas que celebran una serie de acontecimientos, ¿no? A veces sanguinarios y a veces pues con episodios crueles, etcétera, ¿no? Pero siempre celebrativos. El hombre siempre ha celebrado es aquello en lo que cree. Entonces es bueno que subrayemos esto, porque hoy en día padecemos un auténtico virus en nuestra cultura, un virus de individualismo en el que el hombre pretende aislarse encerrarse en su casa, en medio de estas colmenas en las que vivimos. Entonces allí se encierra con su televisión, con su tal, con su cual, ¿no?
Y entonces se olvida de la dimensión comunitaria de la vida, de la dimensión celebrativa de la vida, y pierde, ¿no? Se despersonaliza en nuestras grandes urbes. No pasa así tanto en el mundo rural, pero en el mundo de las urbes el hombre se encierra en sus pisos, no sabe ni lo que ocurre en la casa de al lado y se olvida de esa dimensión comunitaria y celebrativa que tenemos. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo creo en Dios, pero yo no necesito expresar mi fe. Yo no necesito de ninguna liturgia. Yo no necesito de ir a la iglesia para creer. Me basta en mi interior, en el interior de mi casa, de mi hogar allí. Y eso es absolutamente falso. O sea, eso es cuando el hombre se desarraiga de su dimensión social, se empobrece tremendamente, se empobrece. Y es que además lo podemos comprobar. Veamos, o sea, es bastante fácil de comprobar cuál suele ser pues el proceso que se desencadena en una persona una vez que se va aislando. Es como una escalera en la que se van bajando escalones. Primero dice una persona, yo soy católico practicante, bueno, pero luego dice, yo soy católico no practicante. Bueno, al cabo de una temporada bajará un escalón más y dirá, yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia. Bueno, al cabo de una temporada bajará un escalón más y dirá, yo creo en algo tiene que haber, pero no sé lo que es. Bueno, al cabo de una temporada baja un escalón más y dice, yo no sé si creo o no creo, soy agnóstico. Y al cabo de una temporada bajará un escalón más y dirá, yo no creo, soy ateo. O sea que curiosamente, en esos escalones concatenados en el que uno poco a poco va bajando en su nivel de fe, el primer escalón que había bajado fue el de renunciar a su dimensión celebrativa. Soy católico no practicante. Y cuando uno renuncia a celebrar, debilita su fe. Porque la fe que no celebras es como una fe que con el tiempo no existe. Lo que tú no celebras es como si no existiese. Si tú no celebras nunca, imagínate, pues el aniversario de tu matrimonio, si para ti tu matrimonio es algo que no tiene objeto de ser celebrado, conmemorado, etcétera, pues es que en el fondo es que para ti en tu corazón es que no existe. Hay de la misma forma de ser del hombre, ¿no? En su estructura, en su ser, el hombre es un ser social y el hombre es un ser celebrativo. Y además es que en todas las culturas ha sido así. En resumen, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir este punto 1066? Lo importante de este punto del catecismo es que remarquemos que el misterio de Dios ha sido expresado en la liturgia, es decir, es celebrado en la liturgia. Lo que fue revelado con el paso de los siglos, con el paso de los tiempos, aquel plan de Dios pedagógico por el que poco a poco se iba haciendo conocido por el hombre, aquel designio de Dios, ahora es celebrado por nosotros en la liturgia. Y no podemos por menos de celebrarlo. Y no podemos callarlo. Y si lo callásemos, sería a costa de enfermar en nuestra fe, de olvidar el acontecimiento salvador en el que se funda nuestra vida. ¿Cómo callar? ¿Cómo silenciar aquel cimiento de nuestra vida? Estaríamos traicionando nuestra propia raíz, el propio cimiento de nuestra existencia. Lo meditamos y continuamos ahora mismo.
punto 1067 dice así: Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por ese misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia. Por eso en la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación. Es decir, este punto 1067 recuerda una cosa: lo central de la liturgia, lo central que celebramos siempre es el misterio de la Pascua. Luego, a partir de la Pascua, celebramos a Cristo en más aspectos de su vida, ¿no? Pero lo central siempre es la Pascua. Lo central es el misterio de la muerte y resurrección de Cristo y ascensión a los cielos. Eso es lo que celebramos, eso es lo que estamos, de alguna manera, pues continuamente insistiendo en ello. Hay una forma de expresarlo que maravillosamente ha puesto este texto de la Sacrosanctum Concilium, ¿no? Cuando dice: con su muerte destruyó la muerte, con su resurrección restauró la vida. La muerte de Cristo ha destruido la muerte, su resurrección ha hecho renacer la vida. Y luego dice, ¿no?, hermosamente, dice: y ese Cristo dormido en la cruz, ese Cristo muerto en la cruz, de su costado brotó, dice aquí, de su costado nació el sacramento admirable de la Iglesia. Con lo cual podemos decir que en eso que brota, el agua y la sangre que brotan del corazón de Cristo, es la vida de Dios donada para el hombre. La vida donada. Eso que Cristo ha logrado, ha obtenido por su muerte y resurrección, ahora te lo da en su corazón traspasado. Un comentario que creo que ayuda para entender esto. Esta segunda parte del catecismo que hoy estamos inaugurando, el catecismo la ha ilustrado, porque tiene muy pocas ilustraciones, el catecismo prácticamente tiene una única ilustración al comienzo de cada capítulo. Bueno, pues la ha ilustrado con un fresco de la catacumba de los santos Pedro y Marcelino de Roma, un fresco del siglo IV, ni más ni menos, un fresco que se conserva allí en las catacumbas, que tiene 1600 años. Es una escena que representa el encuentro de Jesús con la mujer hemorroísa. Esta mujer, que cuenta el Evangelio, allá en Marcos 5:30, ¿no?, que sufría de flujos de sangre, etcétera, se acercó a Jesús, humildemente le tocó el manto, y dice que salió una fuerza de Jesús que sanó, que curó sus heridas, ¿no? Y esta es la imagen de cómo los que tocamos a Cristo en la fe por los sacramentos recibimos la gracia de Cristo. La mujer hemorroísa tocando el manto de Cristo, del cual salió una fuerza y el mismo Jesús notó: ¿quién me ha tocado? Ha salido de mí una fuerza, ¿no?, dijo Jesús. Bueno, pues esa es la imagen de los sacramentos. Cristo ha obtenido por su muerte y resurrección, ha obtenido la redención de la humanidad y la glorificación del Padre. Y ahora nosotros tocamos su manto, ¿no?, para recibir esa vida. Ese tocar su manto, que también está expresado en el corazón de Cristo traspasado por la lanza, de la cual brota sangre y agua. Esa es la imagen de lo que la Iglesia entiende que es la liturgia. Tocamos el manto como la hemorroísa. Nos ponemos como el soldado que traspasó con la lanza al costado de Cristo al pie de la cruz para ser rociados por esa sangre y ese agua. Y nosotros nos beneficiamos, nos apropiamos de lo que es el misterio de la redención de Jesucristo. Dos cosas hizo al mismo tiempo Jesucristo: redimir al hombre para bien de la humanidad y glorificar a Dios para gloria de su nombre. Nosotros nos debemos olvidar de este segundo aspecto,
siempre nos quedamos un poco en una visión así un poco antropocéntrica en torno, Cristo se entregó por el bien del hombre, claro, eso es cierto, pero al mismo tiempo y principalmente se entregó para glorificar al Padre, que son dos aspectos que están unidos pues en un mismo acto, ¿no? Para gloria de Dios Padre y para bien del hombre. Y ahora a nosotros nos toca recibirlo, o sea, estamos salvados por Cristo, bien, pero esa salvación tú ahora tienes que recibirla, abrirte a ella, tocar con fe como la hemorroísa el manto de Cristo para recibirlo. Cristo está deseando dártelo, porque Él lo ha obtenido para ti, pero es necesario que tú lo recibas con un deseo libre, como lo hizo aquella mujer hemorroísa, como con un acto de fe de quien recibe libre y conscientemente esa salvación dada en Jesucristo. En resumen, la liturgia es como la celebración y la apropiación, la recepción de la salvación obtenida por Cristo en la cruz y en su resurrección. La liturgia nos dispone a tocar el manto de Cristo como la hemorroísa. Cristo nos ha salvado, sí, pero esa salvación tú tienes que ahora que recogerla, que recibirla. Y ese es el don de la liturgia, el don de los sacramentos, en el que el hombre se dispone con fe a hacer ese acto de recepción de Jesucristo. Bien, damos un paso más con el siguiente punto, con el punto 1068. Dice así: es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo ante el mundo. En efecto, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia. Aquí se nos dice algo importante, y es que en la liturgia el misterio de Cristo celebrado sirve para vivir a Cristo, para hacerle vida en nosotros, ojo, y también para testimoniarlo delante de los demás. Que en eso pocas veces pensamos de que la liturgia bien celebrada es el mayor testimonio que el hombre puede dar delante de los demás, o por lo menos uno de los mayores testimonios. Pocas veces pensamos en que cuando alguien celebra la liturgia devotamente, pues está invitando a aquellos que le miran, a aquellos que le ven, a alabar y glorificar a Dios. ¿Cuántas personas ha habido que se han convertido viendo cómo rezan los demás? ¿Cuántas veces ha ocurrido que ha habido personas que en ceremonias litúrgicas a las que casualmente pues han asistido, ¿no?, se han visto impactadas por la fuerza de la liturgia? La liturgia tiene también una solemnidad porque está remitiendo a un misterio oculto. Y cuando se celebra bien, se celebra con unción, se celebra con toda la dedicación, ¿no?, está evocando algo oculto que se está ahí como tocando, se está como barruntando. No olvidemos una cosa, cuando el Evangelio dice: y cuando oréis, no os pongáis en el centro de la plaza, sino que encerraros en vuestra habitación, etcétera, etcétera. Esa frase de Jesús no cabe aplicar a la liturgia, porque la liturgia no es una oración privada, sino la liturgia es una oración pública. Luego, no apliquemos ese texto de Jesús que habla de la oración privada a la oración litúrgica. La oración litúrgica tiene una dimensión solemne, es un testimonio de la Iglesia delante de los demás. Estamos testimoniando también un misterio. Fijaros, durante algunos años ha existido como una polémica por parte de algunos teólogos, una polémica que decía que había que sacramentalizar menos y evangelizar más, ¿no? Una polémica en la que se oponía o se contraponía el tema de la evangelización y el tema de la sacramentalización. Y decían que la Iglesia era demasiado sacramentalista, ¿no?, que no hacía más que celebrar, hacer misas, hacer celebraciones en las que se daban sacramentos a los fieles, ¿no?, que parecía que eso era una especie como de supermercado de
sacramentos, que no hacía más que... y que eso no evangelizaba, que había que sacramentalizar menos y evangelizar más. Y por evangelizar entendían, pues, hablar del Evangelio, pues dar a conocer cuáles son los valores de Jesucristo, etcétera, etcétera. Bueno, y uno dice, esa polémica que fue muy, bueno, pues que estuvo muy de moda y que todavía en algunos sitios se sigue oyendo, ¿no? Pero bueno, que quizás un poco ya esa gripe, afortunadamente pasó un poco en la Iglesia Católica, ¿no? Pero todavía puede persistir, ¿no? En algunos lugares. Pues esa polémica era una polémica absolutamente gratuita, ¿no? Sin razón de ser alguna, porque es que dice uno, ¿acaso la liturgia, acaso los sacramentos no son también una ocasión de evangelizar? ¿Acaso, como dice este punto del catecismo, ¿no? Cuando celebramos los sacramentos de la liturgia con plena devoción, ¿no estamos también evangelizando? ¿Acaso no es una ocasión de convertir a los demás cuando vean cómo rezamos, cuando vean cómo glorificamos a Dios? O sea, ¿acaso no es una ocasión de acercar a los que están alejados? ¿Cuándo tiene un sacerdote, por ejemplo, cuándo tiene un sacerdote mayor ocasión de llegar a las personas alejadas que en un funeral, que de repente, sí, que se supone que es un sacramento, ¿no? Pero una sacramentalización, allí la celebración de la misa, pero de repente tiene en su iglesia un montón de personas alejadas de las que no ve, no tiene otras ocasiones de evangelizarlas, ¿no? Como no sea que no vaya a todas las casas de ellos uno por uno, a ver dónde los coge a todos juntos va a poder hablarles, ¿no? ¿Qué otra ocasión tiene un sacerdote de evangelizar más grande que la celebración del sacramento de la misa en favor de un difunto en su funeral? Difícilmente va a tener una ocasión de llegar a las personas alejadas como esa, o en la celebración de un bautismo, o en la celebración de una boda. O sea, quiero decir que en vez de discutir, ¿no? Que a veces pues ciertos teólogos se han dedicado a discutir y dar vueltas un poco estúpidamente a conceptos, pues por ser críticos, ¿no? Ser críticos por ser críticos, ¿no? Dice uno. ¿Y no sería mejor aprovechar las ocasiones que tenemos para que sean ocasiones de gracia, celebrando la liturgia con todo el cariño, con todo el empeño, como si la liturgia fuese una especie de cristal que trasluce la presencia de Dios allí? Y si las personas alejadas se acercan allí y ven que quienes celebran la Santa Misa, pues como hacía el Padre Pío, ¿no? San Pío de Pietrelcina, que cuando celebraba la misa, muchísimas almas se convertían por ver su unción, por ver que él cogía pues en sus manos el cuerpo de Cristo y parecía como se emocionaba, agarrando a Cristo en sus manos. ¿Cuántas almas se convirtieron, no? Viéndole al Padre Pío celebrar los sacramentos. Por eso no caigamos en ridículas oposiciones, en que hay que sacramentalizar menos y evangelizar más. Bueno, pero vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas que hacemos y entonces veremos lo que dice este punto del catecismo, ¿no? Que la liturgia también da testimonio ante el mundo, evangeliza ante el mundo, anuncia a Cristo ante el mundo. La liturgia celebrada con cuidado, con esmero, pues es una auténtica expresión de nuestra fe. Ha habido muchos testimonios de personas que incluso ante el Santísimo Sacramento, entrando en una iglesia y quedándose impactadas, ¿no?, por la liturgia. Recuerdo pues una persona cercana a nuestra parroquia que nos contaba en una reunión de padres, nos contaba que su conversión, su primera conversión, había tenido lugar un Jueves Santo en el que habían ido pues en una especie de viaje de amigos, o sea, eran jóvenes, ¿no? Pues habían ido a Roma, a visitar Roma, sin ningún planteamiento de fe, bueno, o por lo menos al margen de eso, ¿no? Y fueron también a visitar San Pedro del Vaticano, con la providencia de que coincidiese entonces, era el año 80 y no sé exactamente qué año era, pero 80 y pico, coincidiendo que en aquel momento, aquel Jueves Santo, estaba Juan Pablo II celebrando la misa, la última cena, dentro de la basílica. Entraron a la basílica, dice que les hicieron ponerse pues para
para vestir correctamente suelen poner allí algunas prendas, pues para que uno no entre vestido allí de cualquier forma, algún pañuelo que les tapase, etcétera. Entraron allí y contaba ella que al acercarse un poco hacia el altar vio a aquel hombre, a un papa joven, Juan Pablo II, que en aquel momento estaba predicando, hablando del misterio de la Eucaristía, y contaba esta persona que le impactó de tal forma, ¿no?, ver la fuerza con la que hablaba y ver los ojos atentos de los jóvenes que estaban con sus ojos fijos en él, ¿no?, como esperando una palabra de gracia, esperando una palabra que diese sentido a sus existencias. Dio tal hambre de la palabra de Dios en quienes le estaban escuchando, aquello le impactó tanto que contaba ella en su testimonio que ella salió de aquel lugar transformada. La ocasión había sido meramente casual, o sea, había pasado por allí porque iba de un viaje turístico, ¿no? Pero que su encuentro con el Señor fue un encuentro en la liturgia, en aquel lugar, en San Pedro del Vaticano, viendo una celebración litúrgica en toda su intensidad, en toda su fuerza. Decía ella, narrando su testimonio de conversión, parecía como si me estuviese hablando a mí. Había allí miles de personas, miles de jóvenes sentados, ¿no? Pero me sentí mirada, me sentí como si me hubiese sentado aquel hombre, ¿no?, delante de su despacho y me hablase a mí personalmente. Esa es la fuerza de la liturgia. Que lo que el Señor le dice a todos, te lo dice a ti personalmente. Te lo dice a ti, te lo transmite a ti personalmente. Por eso tenemos que insistir mucho en la fuerza evangelizadora de la liturgia. En la fuerza evangelizadora. No somos nosotros, ¿no?, los que nos estamos expresando en la liturgia. Es el Señor el que se está dando a conocer. Es el Señor el que se está expresando ante el mundo. La importancia de cuidar de la liturgia es por esto. Es decir, la liturgia no es una expresión de mi subjetividad, de mis ocurrencias. Yo no celebro la liturgia pues para ser original. No, yo celebro la liturgia para que en ella Cristo se exprese y Cristo hable al mundo. Y yo soy un instrumento de eso, ¿no?, cuando celebro la Eucaristía. Es pues una potencialidad grandísima, de evangelización. Bien, lo dejamos aquí. Hemos comentado estos 3 primeros puntos, el 1066 al 1068. Razón de ser de la liturgia. Este ha sido un poco el título que hoy ha encuadrado nuestra exposición. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.